Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. La Asamblea Nacional, ¿no? Debatiendo durante días de días el artículo de la Constitución para promover la muerte cruzada. Por el otro lado, las luchas también ciudadanas buscando la revocatoria. Por otro lado, no solo el movimiento indígena, también el movimiento de estudiantes, de los médicos, los trabajadores, los taxistas, el transporte pesado, exigiendo al gobierno demandas que parecería que están ellos viviendo en otro espacio, ¿no? En otro planeta, porque primero no lo reconocen, sino meten todo en un mismo saco, lo dicen que esto es causado, bueno, decíamos, por el narcotráfico, por el movimiento indígena, pero desconocen también las luchas de los otros sectores. ¿Por qué no llamar al diálogo también a los otros sectores y centrarse únicamente en el sector indígena, cuando siendo ellos los abanderados, por supuesto, que comenzaron el paro nacional, pero desconociendo las demás demandas ciudadanas como la seguridad, la medicina, empleo de calidad, y metiéndonos por debajo varios decretos durante estos 16 días que finalmente, no sé si la gente no ha leído o no se ha dado cuenta que después de esto les va a afectar en sus trabajos y van a ser despedidos. Claro, ¿sabes qué? Una cosita sobre el racismo que decía que a veces también llama un poco la atención. Hay gente que tiene todas las características indígenas en la ciudad. Alguna gente que pudo acomodarse o mejorar en la vida, digamos, mejorar económicamente. Y tiene como un desprecio a los indígenas cuando si se miran y desprecio en las características, no solo en la lucha de los indígenas, sino en desprecio en sus características y finalmente si se les mira son iguales porque son tan indígenas como... Entonces eso ha logrado calar, sí en algunos sectores a partir de lo que las élites han logrado tratar de imponer y en algunos sectores sí ha calado bien. Ahora vamos a lo otro, el tema de la Asamblea. La Asamblea tiene todo el derecho de discutir la salida del presidente, la destitución del presidente. Eso está en la Constitución. Lo que a mí me llama la atención, y por eso todo es tan contradictorio y tan de doble discurso, que cuando se cayó Bucarán, se inventaron de que no había vicepresidenta. O sea, podría estar uno de acuerdo o no con esa vicepresidenta, pero era la vicepresidenta. Y se habían inventado que, bueno, como que no estaba en la Constitución, entonces no tenía que asumir la vicepresidencia y se inventaron un presidente del Congreso que terminó siendo presidente Alarcón. Y ahí estuvieron la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano, tuvieron todos los que ahora dicen, o casi que es golpismo lo que están proponiendo en la Asamblea cuando es accionar un artículo de la Constitución. Entonces ahí vemos nosotros, y eso es lo que también decepciona a la gente porque dice, bueno, acá los políticos dicen cualquier cosa. Dijeron una cosa antes y ahora viene y dice otra. Lasso estaba de acuerdo en destituir a Correa y ir a una muerte cruzada cuando Correa era presidente. Ahora no está de acuerdo. Entonces, todas esas cosas lo que hacen es que la gente se decepcione de la política. Esa es la realidad que vivimos. Y esta asamblea ha ayudado mucho, y Lasso, con toda su actuación política, ha ayudado mucho para que la gente esté decepcionada de la política. Ahora, como tú decías, aquí no es solo el movimiento indígena. El movimiento indígena sí está liderando. Y yo creo que la movilización que se inició fue una movilización que no se pensaba que se iba a ir más allá, pero la actuación del propio gobierno, pasando decretos por debajo, eso es burlarse de la gente, deteniendo a Leonidas Issa, reprimiendo como pocas veces se había visto, ingresando en la Casa de la Cultura, asaltando la Casa de la Cultura, fue la que provocó que también otros sectores, porque cuando se habla de comunas de Tumbaco, de otros, de los barrios de Quito, no es necesariamente que son indígenas indígenas, de alguna forma tienen raíces indígenas, pero son ciudadanos, son de la ciudad, no es que vienen de otra, entonces se sumaron. Y después los estudiantes, la universidad que le costó mucho sumarse a una ayuda humanitaria, la Salesiana lo hizo primero, estuvo muy bien, la central tuvieron los
estudiantes tuvieron que subir prácticamente, entrar a la universidad para pedir que sean aceptados la gente que estaba viniendo de las comunidades. Entonces, ese es el tema y es la realidad que se está viviendo. Hay una doble moral, un doble discurso, la gente se decepciona y entonces, además de ese doble discurso, por debajo se aprueban cosas que la gente ni se entera y después va a ser golpeada, temas laborales. Entonces, eso es como un desprecio a la gente, no es solo desprecio al movimiento indígena. Y después hay que entender otra cosa con el movimiento indígena. El movimiento indígena empezó sus reivindicaciones ya hace muchos años que tenían mucho que ver con la tierra, que era un hecho económico porque eran pedir que se les sea reconocida sus tierras, que le den sus tierras, el tema económico mucho más particular, lo cultural, pero ahora, ya desde el levantamiento del 90, del levantamiento por la ley agraria del 94, empezaron también a pelear por el modelo económico, porque se dan cuenta que el modelo económico que les golpea a ellos finalmente nos está golpeando, le golpea a toda la gente. Eso sería lo que deberían entender mucho más los trabajadores, que de alguna forma se han sumado, los estudiantes ni hablar porque se han sumado, y la gente de los barrios que lo vive día a día, porque vive, no fue solo la pandemia, es todo el modelo, fue antes de la pandemia todo lo que hizo Moreno y después de la pandemia lo que está haciendo Lasso. Entonces, la gente se sumó, no es solo el movimiento indígena. Pero hay una cosa interesante en esta cuestión, que no es solo la CONAIE, está también la FEINE, que es la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, que tiene una característica, y la FENOCIN, que es una organización que reúne campesinos, indígenas, montubios, con otras características. Y tuvieron la capacidad de movilizarse en conjunto. Eso es muy importante, porque a veces también había cierto sectarismo, como existe en toda la política y en el progresismo y en la izquierda, en todo el mundo, pero en el Ecuador es muy particular, y aquí no han tenido esa capacidad. Entonces eso también es una característica un poco distinta a la de que sea solo la CONAIE que se moviliza o solo las organizaciones vinculadas a la CONAIE. ¿Y tú, Quinto, crees que se deba ir el presidente o debe rectificar política pública, cambiar de gabinete? Por ejemplo, yo le decía los primeros días del paro, me parece que su gente no le está acompañando. Entendemos que el presidente es la cabeza, pero debe tener un equipo inteligente, preparado, que le dé resultados. Sobre todo estamos viendo el tema, por ejemplo, de la salud, que durante un año han venido negando, porque la ministra ha negado la falta de medicinas, ha negado con videos en entrevistas que no existe tal falta de medicina. Tuvieron que esperar el paro para declararla en emergencia, tuvieron que esperar estos días para inyectar dinero a la salud. ¿Crees que debe irse? Yo creo que tener esperanzas en que el presidente cambie es imposible. Tendría que cambiar todo el gabinete, tendría que encontrar otro tipo de gente, y ya no es una cuestión solo de modelo económico. Es el modelo económico, él ascribe al modelo neoliberal, está claro, pero ya no es solo eso, es la realidad de cómo se gestiona, lo que hace cada ministro. O sea, una ministra de salud que niega lo que está ocurriendo y lo que la gente está diciendo cuando se va a un hospital y porque tienen que ir a comprar los medicamentos porque no hay medicamentos, a veces ni les atienden. Bueno, eso se compara con lo que había en salud hace unos 10 años y la gente no es tonta, compara porque también iba a los hospitales hace 10 años. Entonces, bueno, una ministra que niega eso, realmente es por un poco cuestionable por lo menos. Más allá que la vacunación fue lo único que pudo encaminar, porque bueno, había sido tan desastroso con Moreno que cualquiera encaminaba la vacunación. Pero después, si tienes un ministro de Relaciones Exteriores que no tiene ni idea de lo que pasa en el mundo, que no tiene ni idea de realmente la disputa mundial que hay hoy, la disputa por la hegemonía mundial que existe entre Estados Unidos, Rusia, China, y cómo un país
dentro de América Latina, tiene que unirse con América Latina para tratar de ubicarse dentro de ese mundo tan raro porque más o menos algunos sabíamos que se venía esto en una disputa por un mundo multipolar, pero él se haya perdido. Pero no solo en eso, en cómo se relaciona con los otros países, el discurso que supongo que se lo hace él o se lo hace la Cancillería a Lasso, en los lugares cuando va Lasso a las cumbres o cuando habla, el tema de la relación con China, cuando fue a China prácticamente para reunirse con Xi Jinping vía Zoom, o sea, cosas así, y además, después de decir pestes de China, ir a hablar con China para ver si podemos arreglar los créditos. Todas esas cosas son mal manejadas. Bueno, entonces hay un canciller que no sabe manejarse. Si vemos una ministra de Cultura que ni le preocupa que le invadan la Casa de la Cultura, entonces digo, si vamos sumando, si vemos un ministro de Agricultura que no tiene ni idea de lo que es el campesinado, de lo que es la agricultura de los pequeños productores, la agricultura familiar, pero no es solo este ministro, todos los ministros, porque el problema de la agricultura lo tuvimos con Lasso desde el principio, lo tenemos desde hace mucho, pero con Lasso fue desde el principio. Los arroceros, pequeños arroceros, tuvieron problemas, los lecheros tienen problemas, todo el mundo tiene problemas, porque nada está bien organizado. Entonces, no es solo cuestión de dinero, que además hay dinero, porque el precio del petróleo está demostrando, bueno, la caja fiscal está rebosante. Entonces, son tantas cosas que uno dice, tendrá que quedarse un presidente así, pero bueno, ahí quienes caen con la responsabilidad son los legisladores. Yo fui candidato y no me elegí. Si hubiese estado electo, seguramente votaría por la destitución, pero no soy legislador ahora, solo soy alguien que opina o por lo menos trata de analizar algo. Claro, estaremos expectantes a ver qué pasa. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con tu mensaje final para ver qué desenlace o qué piensas que va a tener de desenlace el diálogo, sobre todo si van a volverse a sentar después de las palabras tan duras que ha dado el presidente, desconociendo a Leonidas Issa como el presidente y diciéndoles a su pueblo que han sido manipulados y engañados por su presidente, sin entender, como tú decías, las estructuras indígenas que ellos tienen confederaciones, tienen asambleas, tienen cabildos, tienen todo para poder elegir a su presidente. Entonces, como que él lo mete más el dedo a la llaga y quisiéramos tu opinión final. Nos vamos a un corte y volvemos con Quinto Lucas. Bueno, ya estamos de nuevo aquí para el mensaje final de Quinto. Bueno, Quinto, te quería comentar que tengo la suerte, digamos, la confianza de dirigir una fundación que se llama Fundación Las Victorias, que ayudamos a más de 1,000 personas mensuales y que en estos días hemos podido entregar donaciones en la Salesiana para los compañeros indígenas y que estamos todavía recolectando cositas para poder seguir apoyando. Bueno, con esto quería tu mensaje final. ¿Qué desenlace crees que va a pasar? ¿Van a volverse a sentar? No sé si has visto alguna declaración de último minuto de Leonidas Issa o si tienes algo de, no sé, de intuición, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a lograr con todo esto? Yo creo que más allá de que sea constitucional y todas las causas que existen y todo, hay intereses políticos de los legisladores que no quieren perder su curul, pero además hay un interés que se sabe que después de la muerte cruzada se va enseguida a una elección y muchos tienen temor
de que pueda ganar esa elección un candidato de Rafael Correa o que esté vinculado con Rafael Correa. Ese es un temor muy grande que lo tiene toda la derecha, inclusive la Embajada de Estados Unidos. Ser ingenuos y no saber eso, lo tenemos que saber. Por lo tanto, yo no creo eso. Por el otro lado, los indígenas están dispuestos al diálogo y hay que ver qué pasa con Lasso, porque si Lasso sigue desconociendo a Issa, no habrá diálogo, porque es como que vas a dialogar con las Fuerzas Armadas y desconoces al jefe del comando conjunto. Es un poco de locos, ¿no? O vas al dialogar con el gobierno y dices, no voy a hablar con el gobierno, voy a hablar no voy a hablar con el presidente, voy a hablar con otro. Es un poco, entonces él va a tener que aceptar ese diálogo. Lo que hizo, mandó a los ministros, tampoco estuvo, ¿no? Que tampoco, pero él va a tener que aceptar un tipo de diálogo o va a ir a una mayor represión. Una mayor represión puede terminar en cualquier cosa, puede terminar en enfrentamientos muy graves que no sabemos dónde puede terminar, y tal vez si él quiere seguir con la represión y quiere ir a enfrentamientos más graves y quiere ir a algo que se parezca mucho más a una guerra civil, lo que ahí sí puede pasar es que los sectores de élites digan, nos está complicando las cosas, y le digan, tienes que renunciar. No muerte cruzada, pero sí tienes que renunciar y dejar al vicepresidente. Eso creo que es lo que puede terminar dando si él va a la represión, y esto se complica mucho más, porque la represión sabemos cómo termina, y no es que va a terminar con el paro. Lo que va a terminar es con muertos, pero va a haber un mayor enfrentamiento. Y eso, si es lo que quieren eso, bueno, también puede ser que después las propias élites le digan, hasta aquí llegamos, no puede ser que nos crees este problema. Es un problema muy grave, nos estás casi llevando a una guerra civil. Sí, yo creo que también justo veía un tuit del presidente Correa, del expresidente Correa, en el que decía esto, ¿no? Que esta prepotencia, esta ganas de seguir, está generando ya esta casi conmoción, digamos, esta guerra civil, ¿no? Qué doloroso. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.